Bendiga a todos los hermanos que se han conectado ahí. Santo es el Señor. Vamos a dar hoy comienzo a un estudio bíblico del Apocalipsis. El Señor me inquietó en estos días, ¿verdad?, a dar este estudio. Y en verdad que si el Señor lo pone, sea lo que ponga el Señor en el corazón de uno, ¿verdad?, uno lo tiene que, ¿verdad?, aplicar. Poderoso Dios. Así que nada, me he preparado, ¿verdad?, para poder dar este estudio. Espero, ¿verdad?, que le sea de provecho espiritualmente, ¿verdad? Gloria al Señor. Esto es un tema, hermanos, que muchas personas le huyen, ¿verdad? Muchos predicadores no les gusta hablar de este tema, tristemente hoy en día, ¿verdad? Y es uno de los temas más difíciles de poder traer, poderoso Dios. Hay que, ¿verdad?, entender. Perdónenme, hermanos, que es que el teléfono aquí se me está cayendo. Déjame ver si. Ahora sí, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Y nada, pues es un tema muy difícil, ¿verdad? Requiere mucho estudio, ¿verdad? Hay que entender, ¿verdad?, muchas otras citas bíblicas del Viejo Testamento, Daniel, Isaías, Ezequiel, Oseas, el libro de Joel, ¿verdad? Y así sucesivamente, los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y así en el Nuevo Testamento también, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, ¿verdad? Y así sucesivamente. Gloria al Señor. Voy a tratar de, antes de empezar, ¿verdad?, vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor sea guiándome y ayudándome, ¿verdad?, a poder dar este estudio bíblico. Y ustedes, ¿verdad?, como dije desde el principio, sea de provecho, ¿verdad?, para sus vidas, para sus almas. Si tienen por ahí un papel y lápiz, para que vayan anotando ciertas cosas, ¿verdad?, que son importantes poderlas entender, hermano. ¿Por qué muchas personas le huyen a este tipo de temas? No solo porque es difícil poderlo traer, sino que a veces da un poquitito de miedo, ¿verdad? Hay personas que le da miedo este tema del Apocalipsis, porque ciertamente es un tema profético, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, le permitió a Juan poderlo llevar en el tiempo y poder ver, ¿verdad?, el futuro, poder ver las cosas que van a acontecer en el futuro. Muchas de las cosas ya están aconteciendo, ¿verdad? Han acontecido y faltan por acontecer, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que vamos a empezar, vamos a orar, gloria a Dios. Así que usted allá en la casa, acompáñeme en oración, ¿verdad? Póngame en las manos del Señor. Poderoso Dios, ayúdame a clamar. Santo eres Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tuya es toda la gloria y toda la honra. Yo estoy delante de ti, Señor, estoy en tus manos. Glorifícate de manera especial en este estudio. Te pido, Señor, que seas tú acompañándome, Señor, guiándome, Señor, según tu palabra. Que los hermanos que están ahí puedan entender el mensaje de hoy, Señor amado. Puedan aprovecharlo al máximo. Puedan, Señor, llevárselos consigo, Señor, y también poderlo enseñar a otras personas, Señor amado. Yo te lo pido, Señor, estoy en tus manos. Los hermanos que están ahí, Señor, se tú dando el entendimiento de la palabra, Señor amado. Glorifícate de manera especial. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo eres, Jesús. Así que el Apocalipsis, como estaba diciendo desde el principio, uno de los temas más difíciles de poder tocar, de poder traer. El Apocalipsis, voy a traer un preámbulo, ¿verdad? Un preámbulo histórico, ¿verdad?, antes de poder empezar con el libro, porque me gustaría tocarlo completo de los 22 capítulos. Así que vamos a ver hasta dónde el Señor me puede dar hoy. Creo que vamos a poder tocar del capítulo 1 al capítulo 4, así que esperemos que nos dé el tiempo. Gloria al Señor, porque en verdad esto es un libro, se los digo, hermanos, bien difícil de poder profundizar. Además de tener al Espíritu Santo, hermano, es importante poder entender también los símbolos que hay dentro del Apocalipsis. Hay tres maneras de interpretar la Biblia. Es espiritual, literalmente como lo vemos y lo leemos, y simbólico. Hay muchas cosas simbólicas que hay que también escudriñar
en la historia, leer en la historia muchas cosas, ¿verdad? Estudiar los símbolos que también tenían los judíos para poder entender ciertas cosas que, hermano, hoy en día la Biblia no solo la tenemos en español. Y el Apocalipsis, aún leyendo los 22 capítulos en español, es difícil entenderlo. Así que requiere, además de, pues como les dije, tener el Espíritu Santo, hay que también profundizar y estudiar mucho los símbolos que están dentro del Apocalipsis. Así que trayendo un preámbulo, ¿verdad? El Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis en sí es un término, una palabra griega. Nosotros, ¿verdad?, la aplicamos hoy en día a la palabra, a la Biblia, ¿verdad? Así como lo tenemos escrita, por lo menos en la Reina Valera, la tenemos como Apocalipsis, pero realmente eso es una palabra griega que lo que significa en nuestro idioma original español es revelación. Una revelación que Dios le da al apóstol Juan, gloria a Dios, para que se la lleve a las 7 iglesias. Dios se la da a Jesucristo, Jesucristo le da la revelación al ángel y el ángel se la da a Juan, Juan se la da a las 7 iglesias. Gloria a Dios, le escribe a las 7 iglesias. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 81 después de Cristo y el 95 después de Cristo. Está ahí más o menos en el tiempo, ¿verdad? No tiene una fecha exacta, porque realmente no se escribió una fecha exacta cuando Juan escribió el libro. Pero sí más o menos sabemos, ¿verdad? Un promedio en la fecha por el emperador Domiciano, que es el que estaba gobernando en ese entonces, ¿verdad? Y él gobernó aproximadamente en esa fecha. Parte del preámbulo es que Juan, el apóstol amado, ¿verdad?, estaba exiliado en la isla de Patmos. Y esto era una isla, ¿verdad?, en donde estaba el apóstol Pablo exiliado, ¿verdad? Estaba preso allí. Y ahí fue donde Dios le dio la revelación, una de las revelaciones más grandes y hermosas que están en toda la Biblia, hermano. Verdaderamente que Apocalipsis es un libro bien, bien especial. Es el único libro en la Biblia que dice específicamente en el primer capítulo que bienaventurado es el que lo lee y lo guarda. Así que es importante leer el Apocalipsis. Bien importante. El Señor quiere que leamos y entendamos el Apocalipsis. Poderoso el Señor. Gloria a Dios. Así que muchas personas, ¿verdad?, hoy en día en la escatología, que es una de las ramas que estudia el Apocalipsis, no está muy definido si realmente fue Juan el apóstol el que lo escribió o fue otro Juan. Verdaderamente, ¿verdad?, si estudiamos la historia, hubo uno de los santos padres, ¿verdad?, que escribieron la Didache, que esos son unos libros, ¿verdad?, apostólicos, ¿verdad? Los santos padres se le dicen a las personas que fueron los discípulos de los apóstoles. Y ellos escribieron muchas cosas de lo que los apóstoles le dijeron, que no están en la Biblia, pero son unos libros, ¿verdad?, de historia, que son bien importantes a veces entenderlos y estudiarlos para poder entender el contexto histórico y a veces de las cosas, de símbolos que están en el Apocalipsis y en otros libros de la Biblia. Pero este hombre, Ireneo, ¿verdad?, que escribió en el 180 después de Cristo, él especificó que Policarpo, que era el discípulo directo de Juan el apóstol, le dijo que era Juan el apóstol el que recibió la revelación. Y el 180 después de Cristo, hermano, hoy en día, ¿verdad?, para las personas que estudian mucho la lingüística, la papirología y todas esas cosas, ¿verdad?, lo consideran que es un escrito demasiado cercano al escrito del Apocalipsis en sí mismo, cercano del 81 al 96 después de Cristo. Así que se le considera fidedigno, y así hoy en día la iglesia, ¿verdad?, tiene establecido que Juan el apóstol fue el que escribió el Apocalipsis. Gloria, gloria al Señor. Importante saber algo bien bonito también. El Apocalipsis, hermanos que me están escuchando, no solamente aparece una vez en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, en el griego, ¿verdad? Y en el Viejo Testamento también aparece la palabra Apocalipsis, que significa revelación. Poderoso Jesús. En la Septuaginta, que fue la Biblia que utilizó Jesús, ¿verdad?, y que leyó Jesús en las sinagogas cuando le tocaba predicar, en el Viejo Testamento estaba la Septuaginta, y lo que quería decir, la definición, no tanto el término revelación, sino lo que quería decir directamente con esa palabra Apocalipsis, era sacar o rasgar el velo que cubre. O sea, Dios tenía algo oculto
desde antes de la fundación del mundo. Él tenía algo oculto, Él tenía algo en secreto que eventualmente quería exponerle a la iglesia, poderoso Dios. Y es hermoso, hermanos, que el Señor haya querido exponernos este secreto, y este libro es para nosotros, es para la iglesia de Cristo. Es importante poderlo entender, que las iglesias puedan entender los tiempos, porque, mire, es fácil, hermanos, leer Mateo 24. Y Mateo 24 es un libro, es un capítulo, ¿verdad?, del libro de Mateo, que es importante leerlo, pero no todo está ahí. Muchos predicamos solamente de Mateo 24 en profecía, o de Marcos 13 o Lucas 21, se parecen mucho. Y muchas cosas hermosas y profundas están ahí, cosas que tenemos que entender de la profecía y de los tiempos de ahora, pero no todo está ahí. Muchas cosas, ¿verdad?, se complementan con el Apocalipsis para poder entender lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos en ese entonces. Y es tan importante entender el Apocalipsis, hermano, entender esta profecía que fue directamente revelada para la iglesia, para que la iglesia entendiera los tiempos. Poderoso es el Señor, porque por lo menos en el capítulo 24 de Mateo, cuando los apóstoles estaban escuchando sobre la venida del Señor, sobre su segunda venida, sobre qué iba a acontecer con el templo, qué señales iban a ver, ¿verdad? En el Mateo 24, Mateo 24, versículo 36, específicamente le preguntan los apóstoles, mire, ¿cuál será la señal de tu venida, de los tiempos? Miren, lo primero que le dice Jesús, antes de empezar con cualquier revelación, es que le dicen, tengan cuidado de que nadie os engañe. Tengan cuidado que nadie os engañe. Y hoy en día hay muchas personas engañando con las profecías, hermano. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay Apocalipsis tiene montones de interpretaciones. Muchas personas tienen muchísimas interpretaciones. Perdóname, hermano. Yo la tengo aquí, la voy a leer un momentito, perdóname. Son como unas 7. Pretribulacionista, premillennialista. Está la posición de la postribulacionista, premillennialista. Gloria a Dios. Mesotribulacionista. Rapto parcial, premillennialista. Poderoso Dios. Posición del rapto antes del día de la ira. Posición evangélica, postmilenialista. Posición amilenialista de San Agustín de Hipona. Posición amilenialista. Miren, hermano, hay montones de posiciones de muchas personas que interpretan el Apocalipsis. Nosotros, ¿verdad?, los que estamos predicando la sana doctrina del Señor y los que predicamos exactamente, miren, hermano, lo que está aquí en la palabra del Señor tal y como está, predicamos la posición pretribulacional. Nosotros creemos y sabemos por la palabra, no es porque sea una doctrina de hombre o alguien que se lo inventó por ahí, como muchas de las que están aquí, que les acabo de mencionar. Nosotros creemos exactamente lo que dice la palabra, y la palabra es clara y dice que el Señor va a guardar a su iglesia del día de la ira. Nosotros creemos en que la iglesia va a ser raptada, arrebatada antes del día de la ira, antes de la gran tribulación, que va a durar 7 años, que muchas personas no creen, ¿verdad?, que van a ser 7 años exactos, que van a ser 7 años simbólicos. Pero, hermano, verdaderamente en Daniel nos especifica que sí van a ser 7 años exactos, porque los dice en días específicamente. Vamos a entrar eso un poquitito más adelante. Bueno, hermano, vamos a empezar a leer el Apocalipsis. Vamos a empezar con el primer versículo bíblico. Si usted tiene por ahí una Biblia, de los que me están escuchando, ¿verdad?, están viéndonos ahora, y de los que nos van a ver, ¿verdad?, eventualmente después de que se ha transmitido este video, ¿verdad?, importante, ¿verdad?, que tengan una Biblia. Y vamos a empezar en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Poderoso Dios. Algo bien importante y hermoso está en el versículo 1 y a veces lo pasamos por desapercibido y no lo escudriñamos bien. Dice, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren, hermanos, dice la revelación
de Jesucristo que Dios le dio. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, versículo 36, Jesús especifica que el día y la hora, nadie sabe cuándo va a ser el día y la hora, el momento de todas estas cosas que están en el Apocalipsis. Lo especifica en Mateo 24. Después de la parábola de la higuera, Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo lo saben, sino mi Padre, dice él. Y hermano, esto es bien importante entenderlo. Realmente Jesús sabía el día y la hora en que todas estas cosas iban a acontecer, ¿verdad? Muchas personas, incluyéndome yo también pensaba que verdaderamente Jesús pues no lo sabía en ese momento porque era hombre, ¿verdad? Y eventualmente, ¿verdad?, cuando Él resucitara iba a volver a tener toda su esencia divina. Pero hermano, realmente Él tenía toda su esencia divina, porque Jesús no fue 50% hombre y 50% Dios cuando se encarnó en la tierra, no. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, que es lo que se le conoce hoy en día como la unión hipostática, ¿verdad? Que es 100% hombre y 100% Dios. O sea, Él tenía su 100% divinidad. Lo que pasa es que estaba en un cuerpo carnal, que lo hacía también ser 100% hombre. O sea que las cosas que Él como parte de la divinidad sabía, Él las sabía. Pero porque Él no sabía el tiempo y las sazones, el momento en que iba a acontecer todas estas cosas. Y aquí está, hermano. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Denme un momentito para buscar esto aquí. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Alabe ahí en su casa. Yo buscando aquí esta cita bíblica. Santo Jesús. Gloria a Dios. Mira, hermano. Dice en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, nuestro Dios, ¿verdad? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿verdad? Mira, las cosas secretas pertenecen a Dios, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Gloria a Dios. Y dice acá en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Esta es la cita más importante, hermano. Miren, Dios siendo Dios, que Él es una unidad compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay solo cosas que, aunque usted no lo crea, esto es bíblico, y lo voy a leer. Hay cosas que solamente le pertenecen al Padre, siendo el Hijo parte de la Trinidad, y siendo el Espíritu Santo parte de la Trinidad también. Hay cosas que solamente le pertenecen al Padre y solamente están en su sola potestad. Como les acabo de leer en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, ¿verdad? Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros. Y esta Apocalipsis es la revelación, una de las revelaciones que Dios quiere que nosotros tengamos. O sea, son para nosotros. Dice Hechos capítulo 1, versículo 7, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Similar con lo que dice Mateo capítulo 24, ¿verdad? Pero miren lo que añade aquí Jesús. Dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre, no Él, no el Hijo, el Padre, puso en su sola potestad. ¿Y qué es lo que yo les quiero traer hoy, esta noche, ¿verdad? Con el primer versículo, empezando ya el Apocalipsis, ¿verdad? Es que dice la revelación en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Jesús no tenía esa revelación. Esa revelación se la dio el Padre a Él. Y Jesús se la da, ¿verdad? Gloria al Señor. Se la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y entonces Juan a las iglesias. Es importante saber eso, hermanos, que verdaderamente son cosas y misterios, ¿verdad? Pero son importantes entenderlas y profundizar. Y cosas, hermanos, que le pertenecen solamente al Padre y se las revela al Hijo cuando Él quiere y necesita hacerlo, en el momento preciso. Y Jesús se las revela siendo Dios
No le estoy quitando la divinidad a Dios, hermano. No me malinterprete, ¿verdad? Jesús sigue siendo Dios, poderoso Dios. Pero hay cosas que solamente, como acabo de leer, está en la Biblia, hermano. Solamente el Padre tiene su sola potestad. Y Él la da a quien quiere cuando Él quiere, ¿verdad? Y este es el momento de nosotros poder entender esto, ¿verdad? Esta revelación fue, se los dije ahorita, desde el año 81 al 96 aproximadamente, ¿verdad? Y a partir de ese año, ¿verdad? En adelante hasta los días de hoy, esa revelación está vigente y es importante que la entendamos porque es para nosotros, esto es para la iglesia, hermano. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir leyendo. Ya leímos el versículo 1, ¿verdad? Ya entendimos bien ese versículo. Vamos al 2. Gloria al Señor. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan, ¿verdad? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, que Juan vio. Bienaventurado el que lee, lo que les dije ahorita, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, hermano. No solamente leer Apocalipsis, es guardar en tu corazón lo que está aquí. Y no para ti solo, sino para las personas, ¿verdad?, que están en tu entorno. Muchas personas en la iglesia que no entienden el Apocalipsis, no se dan la tarea ni tan siquiera de poderlo entender, hermano. Gloria al Señor. Porque, mira, hermano, ciertamente esto hay que decirlo, pero muchas personas en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, le ha entrado un poco de vagancia, ¿verdad? Y no les gusta mucho escudriñar la palabra, sino pues leerla, interpretarla espiritualmente, que ciertamente, hermano, el Espíritu Santo fue el que, ¿verdad?, inspiró la palabra del Señor y se interpreta espiritualmente, amén. Pero hay cosas simbólicas que son importantes y son parte del escudriñar las escrituras, hermano, que hay que entenderlas y buscarlas para poder entender ciertas cosas. Usted no le tenga miedo a eso. Hay muchas personas que dicen, no, tengan mucho cuidado con esas teologías y que sí. Hermano, sí, ciertamente hay que tener mucho cuidado hoy en día con las teologías que están trayendo muchas personas. Gloria al Señor. Pero sí hay estudios bíblicos y hay personas que se dan la tarea de poder buscar y escudriñar la palabra tal y como Dios nos la reveló. Porque como dije desde el principio, esto es una revelación. Y hay que entenderla tal y cual como Dios quiere que la entendamos, según esta revelación. Así que guarde esta palabra en su corazón. Desde el primer capítulo que vamos a dar hoy hasta el 22. Guárdela, atesórala en su corazón, estúdiela en su casa. Anote ahí. Mira, hermano, si yo voy a, ¿verdad?, a seguir con el estudio, pero si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad?, alguna duda, siéntase libre de escribirme a mi inbox, ¿verdad? Y yo le estaré respondiendo, ¿verdad?, la pregunta, sea de las profecías bíblicas, ¿verdad?, o sea de Apocalipsis, que es lo que estamos dando ahora. Porque, hermano, yo sé que hay mucha duda en el pueblo de Cristo sobre este tema del Apocalipsis. Hay mucha duda y muchas personas no se atreven a preguntar, pero siéntase libre en preguntar, ¿verdad? Yo con mucha humildad y mucho amor, ¿verdad?, le voy a responder por la palabra, ¿verdad? Porque lo importante es por la palabra, hermano, no por libritos y cosas. Sí hay muchos libros buenos para leer y de escatología sí lo hay, pero, hermano, primero hay que leer la Biblia para poder escudriñar bien qué es de la palabra y qué no es de la palabra. Esto es bien importante, hermano. Escudriñe bien y estudie bien la palabra del Señor para que usted pueda pasar por el filtro, los libros que estén por ahí, ¿verdad? Porque ciertamente hay muchos libros que están adulterados, pero hay muchos libros también que están basados en la palabra del Señor. Así que escudriñe bien la palabra del Señor. Así que vamos a seguir. En el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Hermanos, miren, Juan está preparándose, ¿verdad?, para darle estas cartas, estas 7 cartas a las iglesias. Y cuando uno estudia la historia es triste, hermanos, porque en Asia Menor, algo que no les dije desde el principio, Juan, ¿por qué Jesús escogió a Juan para hablarle a las 7 iglesias en Asia Menor? Es porque Juan, como apóstol, estaba encargado de supervisar toda esa región de Asia Menor. Y Asia Menor, hermano, cuando usted lo lea, no puede pensar, ¿verdad? Y a veces lo podemos interpretar así, porque como está literal. Asia Menor no es Asia, no es China, no es Japón. No. Asia es una región que había para este entonces, Asia Menor, y era Turquía. Lo que hoy conocemos como Turquía, el país de Turquía, ¿verdad? 7
el Señor, ¿verdad?, quiso escoger a 7 iglesias para llevarle este mensaje. Además de las 7 iglesias, usted lo puede buscar en la historia, había muchísimas iglesias. No solamente habían 7 iglesias en esa región de Asia Menor, había muchísimas iglesias, pero al Señor le plació escoger 7 iglesias, y le voy a explicar más adelante por qué fue que escogió las 7 iglesias. ¿Qué simbolismo tiene hoy en día esas 7 iglesias, verdad? Gloria al Señor, lo vamos a tocar un poquitito más adelante. Vamos a terminar, ¿verdad?, con este capítulo 1. Vamos a seguir con el versículo 6. Este versículo 6 es bien importante poderlo entender también, hermano. Y nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo que, hermano, esto es bien importante. Voy a pausar un momentito aquí para explicar este versículo, ¿verdad? Él nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy en día, y para después también eventualmente en el Apocalipsis, donde los que triunfen y venzan en el Señor, hermano, venciendo en esta palabra de fe, van a gobernar las naciones, van a ser sacerdotes también de esas naciones, eventualmente con el Señor reinaremos. Pero hoy en día, dice aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy en día, usted, hermano querido, si aceptó al Señor en su corazón, ¿verdad?, y usted está perseverando en la iglesia en esta palabra de fe, usted ahora mismo es, esto no se habla, ¿verdad?, pero esto es importante que usted lo entienda, usted ahora mismo es rey y sacerdote de donde Dios lo puso usted. En su casa, si usted es padre de familia o madre de familia, Dios lo puso usted como rey y sacerdote de su hogar. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto? Porque miren, hermano, que no hizo rey y sacerdote según la orden de lo que era Jesús. Jesús vino según la orden de Melquisedec. Eso está en Hebreos, en el capítulo de Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos 5, versículo 6. Y Salmos 110, ¿verdad? Jesús vino de la orden de Melquisedec, rey de Salem, príncipe de paz, ¿verdad? Él vino según la orden de Melquisedec. Cuando vamos al capítulo 5 de Hebreos y escudriñamos bien, esto en el original lo que quiere decir no es que él vino según la orden secuencial de Melquisedec. O sea, habían unos reyes de justicia desde el principio. Cuando usted empieza a leer la Biblia, hermano, usted lo va a poder entender. Esto también está en Pedro. Si encuentro la cita bíblica por aquí, se las digo ahorita. Poderoso Dios. Donde también habla, en Primera de Pedro habla de que Noé también fue pregonero de justicia y fue justo delante del Señor. Y él también estaba en esa línea de personas de la justicia, ¿verdad? Reyes de justicia también eventualmente. Y Jesús vino según esa orden. Y vino según esa orden para ser rey y sacerdote. Porque ciertamente Jesús no vino según la ley. Porque cuando usted estudia bien la ley en Levíticos, ¿verdad?, se supone, desde Éxodo a Levítico, se supone que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví, según la ley, ¿verdad? Dios estableció que los sacerdotes tenían que salir de la tribu de Leví. Aarón venía de la tribu de Leví. Aarón era bisnieto de Leví. Moisés también, porque era su hermano, ¿verdad? Pero Aarón era el sumo sacerdote y según Aarón, los hijos y así sucesivamente tenía que ser de la tribu de Leví. Cuando llegamos hasta la historia de Jesús, hermano, ahí está lo interesante, porque Jesús no vino de la tribu de Leví. Jesús vino de la tribu de Judá. Y eso es bien interesante. En Hebreos también habla sobre esto, hermano. Y si usted quiere, escudriñelo también allá en su casa. Cuando se acabe el estudio, usted lo busca. Él vino según la tribu de Judá, gloria al Señor, ¿verdad? Pero según la orden de Melquisedec. Y cómo Jesús fue instaurado, perdónenme, hermanos, como sacerdote. ¿Cómo y cuándo fue instaurado como sacerdote? En las aguas, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista, a veces nosotros no entendemos, hermanos, y muchas de las personas que estaban allí presentes en ese acontecimiento cuando Jesús fue bautizado, incluso el mismo Juan el Bautista no entendía muy bien por qué estaba bautizando a Jesús. Pero ciertamente no es que estuviese bautizando a Jesús porque él tenía que confesar sus pecados y ser una nueva criatura. Es que a él lo estaba instaurando como un sacerdote. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista también era un sacerdote. Juan el Bautista venía según la orden de Abías, de su padre Zacarías, que era sacerdote y ministraba en el templo. Y Juan también era sacerdote de la tribu de Leví.
según el orden de Abías. Y Juan instauró a Jesús en el ministerio, porque una vez ustedes saben muy bien, los que estudian la palabra del Señor, el ministerio de Jesús como tal, como sacerdote, profeta, ¿verdad? Empezó, según la Biblia, después de que fue bautizado, que fue después llevado al desierto, y allá lo tentó Satanás, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Gloria al Señor. Y entonces él fue instaurado, ¿verdad? Por Juan el Bautista en las aguas, como sacerdote, ¿verdad? Y así como sacerdote también él se sacrificó y llevó la ofrenda por expiación de los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Y es bien hermoso e interesante, hermano. Nosotros hoy en día somos y estamos bajo la orden de Melquisedec, bajo la orden de Jesús. Jesús lo instaura a usted como sacerdote también. Lo instaura a usted como un rey, según Dios lo ha puesto a usted en su hogar. Si usted que me está escuchando es pastor, en su congregación. Usted es sacerdote también, gloria a Dios. Porque ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es el mediador, ¿verdad? El intermediario, el intercesor, gloria a Dios, entre Dios y los hombres. Y usted también lo es en su casa. Entre sus hijos, ¿verdad? Usted puede ser intercesor, intermediario, ¿verdad? Interceder por su hijo ante Dios, ¿verdad? Job lo hacía. Job intercedía por sus hijos, dice la palabra, todos los días. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Intercedía por sus hijos todos los días, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y también supo gobernar su hogar en todo tiempo y en todo momento. Aún cuando vino la prueba, supo decirle a su mujer cuando le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice, no. Gloria al Señor. Si Dios, ¿verdad?, nos da lo bueno, también tenemos que recibir lo malo. Todo lo que nos dé Dios hay que recibirlo también. Y en todo momento él supo gobernar su hogar. Usted también tiene que saber cómo gobernar su hogar según la palabra del Señor. Y cómo ser sacerdote de sus hijos, de su casa, ante el Señor. Gloria al Señor. Interceder día y noche por su familia. Gloria a Dios. Esto es bien importante y hermoso poderlo entender, hermano. Porque Él nos hizo, dice la palabra aquí en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes. Poderoso es el Señor. Gloria al Señor. Vamos a seguir hacia adelante. En el próximo versículo dice, yo soy el alfa y la omega. Mira, hermano, antes de empezar este versículo 8, quería explicarle un poquitito antes, perdónenme, sobre las 7 iglesias, ¿verdad? Que las vamos a tocar adelante. Pero el versículo 4, que ya lo habíamos leído, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, Juan está haciendo un preámbulo para poder, ¿verdad?, entregar las cartas a las 7 iglesias. Según Dios, ¿verdad?, se las dio. El ángel se las dio. Gloria al Señor. Importante saber que hoy en día esas iglesias no existen, tristemente. Esas iglesias, ¿verdad?, como les dije ahorita, actualmente esas regiones, ¿verdad?, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la Odisea, Filadelfia, así sucesivamente, estaban en esa provincia de Asia Menor que hoy en día es Turquía. Y, hermano, cuando usted busca, esto es bien triste, ¿verdad?, porque hoy en día Dios sabe por qué hizo el Apocalipsis y por qué escribió las 7 cartas, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar un poquitito más adelante. Pero lo que les quiero traer ahora mismo es que, tristemente, estas 7 iglesias ya no existen. Y Turquía hoy en día, hermano, el 96% de Turquía le pertenece a la religión del Islam. Ahí no hay cristianismo que valga. Y es bien triste. Pero ahí también se cumple la palabra en Mateo 20, versículo 16, que se la quería compartir. Que dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Ve? Primero serán postreros y los postreros primeros. Si usted ve bien en la historia, hermano, esto es bien bonito, ¿verdad? Tristemente también, todas estas iglesias perdieron su fe, perdieron la unción, perdieron la palabra que Dios le dio. Y realmente en toda esa provincia y todo lo que es Turquía hoy en día perdieron completamente lo que era el evangelio. Hoy en día no se predica el evangelio y está prohibido predicar el evangelio en Turquía. Como les dije, el 96% en Turquía hoy en día le pertenece a la religión del Islam. Pero mira, hermano,
esta profecía se cumple en nosotros hoy en día, porque dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Estos eran los primeros, pero los postreros serán primeros, que somos nosotros. América fue de los últimos países en ser predicada la palabra del Señor, y hoy en día es en donde hoy usted puede estudiar, ¿verdad? Según gloria al Señor, en la historia de todos los países a donde se dispersó el evangelio, ¿verdad? Pero América ciertamente fue de los últimos continentes en donde se predicó el evangelio del Señor, y en donde hoy en día está más avivado el evangelio. Para la gloria de Dios, somos un pequeño remanente, una pequeña manada, como dice la palabra del Señor. Pero aquí en donde más avivado está, hermanos, si nos podemos ver a nivel mundial, ¿verdad? En donde ahora mismo está más avivada lo que es el evangelio y la palabra del Señor, donde hay las personas, ¿verdad? Es hermoso ver cómo personas siervos del Señor se están guardando, están predicando la palabra tal y como está, sin añadirle ni quitarle. Y es hermoso porque pues se cumplió esta profecía en estos días, en estos momentos, ¿verdad? Gloria al Señor. Santo es el Señor. Así que vamos a seguir. Le di un poquitito para atrás, perdónenme, ¿verdad? Pero es que se me ha escapado eso es importante también poderlo tocar. En el versículo 18 del capítulo 1 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. Si lo podemos, ¿verdad?, poner acá en nuestra perspectiva y poderlo entender, ¿verdad? Poderoso, perdónenme, hermano, que se me está aquí resbalando un poquito el celular. Gloria a Dios. El principio y fin. Gloria a Dios. Él es el principio y Él es el fin. Si lo ponemos de esta manera, ¿verdad? Porque si le ponemos el principio y fin, pues tiene un principio y fin y no encaja entre él, porque Él es eterno, hermano. Y lo quiero llevar de esta manera para que puedan entender un poquitito sobre cómo las cosas, ¿verdad?, son y serán según Dios, ¿verdad? La palabra dice que Él es el autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. Y hermano, es hermoso poder entender esto. Mira, Él es el principio y Él es el fin. Esto me lo dio el Señor hace un tiempo atrás, ¿verdad? Pero seguí escudriñando un poco más, porque el Señor siempre me puso un círculo en la mente, no sé por qué, y después fue que lo pude entender, el círculo, que porque Él es el principio y fin, es eterno y sigue y permanece todo el tiempo. No es como una línea recta, principio y fin, ¿verdad?, que se acaban en ambos lados. No, Él sigue y es eterno completamente, hermano. Y cuando usted ve todas las cosas que están vivas, porque Él es el autor de la vida, y según Él, ¿verdad?, nosotros somos imagen y semejanza de Él, y según Él, ¿verdad?, fue que todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y aún así todas las cosas en la naturaleza, hermano, miren, toda la vida gira en torno a algo. Miren, los átomos, de la materia más pequeña que hay, los átomos, todo el tiempo están girando y vuelven a su mismo lugar, y todo el tiempo están girando y girando. Y eso es lo que los mantiene vivos, el girar. Y así todas las cosas, hermano, cuando usted se pone a escudriñar todas las cosas que están vivas, todos tienen un momento que están girando todo el tiempo. El ser humano tiene su sistema circulatorio y todo el tiempo pasan por el mismo lugar constantemente. Gloria a Dios. Desde la cabeza, la circulación llega hasta los pies, toda la sangre corre por todo el cuerpo y pasa por todo el cuerpo y todo el tiempo, y por el corazón. Gloria al Señor. Y eso es lo que le mantiene a usted vivo todo el tiempo. Poderoso Dios. Los astros en el cielo, el sol, todos los planetas giran en torno al sol, y eso es lo que mantiene vivo todo el sistema solar. Y así sucesivamente todas las cosas, hermanos. Todo tiene un momento, gloria al Señor, un ciclo, ¿verdad?, que está girando, gloria al Señor, para que se mantenga vivo. Y así también, como lo podemos ver, este concepto de principio y fin, Él es el principio y el fin, pero no empieza y termina, gloria al Señor. Él constantemente, ¿verdad?, Él es eterno, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Seguimos leyendo en el versículo 9, dice, y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Mire, hermano, más adelante vamos a ver lo que es la gran tribulación, que dura 7 años, pero realmente hoy en día nosotros estamos pasando por tribulaciones también. Y en estos momentos que estaba escribiendo Juan,
La iglesia, muchas de las iglesias estaban pasando por tribulaciones, incluso el mismo que estaba exiliado en una isla, encarcelado, estaba pasando por tribulaciones, hermanos. Todos nosotros estamos pasando constantemente por tribulaciones, pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor Todopoderoso, que Él permite todas las cosas, hermano. Mire, usted que me está escuchando y está pasando por un momento difícil ahora mismo, Dios no le va a dar a usted carga que usted no pueda sobrellevar. Y la tribulación por la que usted esté pasando ahora mismo, créame que el Señor le va a dar la salida. Dios no le va a dar carga a usted no pueda sobrellevar. Y créame que a usted le va a dar la salida a todo eso, créame. Usted confía en el Señor y en su palabra. Poderoso es el Señor. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba él, ¿verdad?, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba ahí, hermano, porque estaba predicando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Porque estaba haciéndole fiel a Dios, a Jesús, a su evangelio. Y por eso estaba encarcelado. Pero qué hermoso, Dios permite ciertas cosas y ciertas tribulaciones para darnos una enseñanza o para revelarnos algo también. Hay que estar bien pendiente, hermano que me está escuchando, a la tribulación que usted tal vez esté pasando, haya pasado, ¿verdad?, o vaya a pasar. Hay que estar pendiente siempre de que el Señor muchas veces nos quiere revelar muchas cosas en la tribulación. Hay muchas cosas que Dios nos quiere mostrar, capacitarnos, ayudarnos a entender muchas cosas en una tribulación. Por eso hay que estar bien pendiente espiritualmente cómo Dios nos habla. Poderoso es el Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Más adelante en el capítulo 4 de Apocalipsis vamos a ver también lo que era ese día del Señor. Santo Jesús. Esta palabra aparece 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. 19 veces en el Antiguo Testamento, y siempre que se refiere al día del Señor, hermano, mira, yo voy a ser muy claro en esto para que se pueda entender. Muchas personas que leen aquí entienden que el día del Señor es el domingo, ¿verdad? Y el domingo se instauró, ¿verdad?, como, por así decirlo, la doctrina del día del Señor después del 313 después de Cristo con Constantino, ¿verdad? Después del edicto de Milán y todo eso, ¿verdad? Constantino fue el que determinó que el día del Señor era el domingo por el día del sol invicto, ¿verdad? El sol de justicia, que en inglés hoy en día lo conocemos como Sunday, el día del sol. Y para ese entonces, ¿verdad?, todavía existía esa tradición pagana que así se le puso a Jesús, como dice la palabra, creo que es en Malaquías o en Miqueas, no me acuerdo muy bien, pero a Jesús se le habla en la palabra como el sol de justicia, y así se le canonizó a Jesús como si hubiese sido el sol invicto. Eso está en la historia, ¿verdad? Hay que estudiar mucho, hermano, para poder entender esto, pero realmente el día del Señor aquí, cuando no está hablando en Apocalipsis, no está hablando del domingo, porque tampoco Jesús, ¿verdad?, se le habla así como el sol invicto, como el sol que resucitó el domingo. Y realmente, como todos sabemos y escudriñamos la palabra del Señor, Jesús no resucitó el domingo, ¿verdad? Jesús resucitó el sábado en la madrugada, porque nosotros, ¿verdad?, tristemente muchos cristianos celebran la Semana Santa, y realmente la Semana Santa, cuando nosotros la escudriñamos bien, del viernes al domingo no hay 3 días y 3 noches. Jesús nos resucitó el domingo, porque los judíos ciertamente, ¿verdad?, un día para los judíos eran 12 horas, pero Jesús dijo que él iba a estar, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así era necesario que estuviese él, ¿verdad?, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿verdad? Él iba a ir hasta el infierno, ¿verdad? Gloria al Señor, después de que resucitó y fue a llevarse cautiva a la cautividad, como nos habla Pablo. Pero es importante entender, hermanos, que hubo 3 días y 3 noches, y si usted cuenta de viernes a domingo, de viernes a sábado a domingo, no hay 3 días, son 2 días completos, ¿verdad? Y si vamos bien en la historia, yo no voy a tocar este tema ahora porque no nos toca, pero quiero que entiendan, ¿verdad?, que cuando se habla del día del Señor en Apocalipsis, no estamos hablando del domingo, estamos hablando del día del Señor, que el día del Señor es un periodo y un tiempo. En Apocalipsis, perdónenme, hermano, en el Viejo Testamento, como les dije ahorita, hay unas 19 veces que se menciona esta palabra, el día del Señor.
incluye también el tiempo de la tribulación. Y él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo vamos a ver en el capítulo 4 de Apocalipsis. O sea que él fue llevado en el Espíritu el día del Señor y no estuvo en la tierra cuando pasaron, ¿verdad?, los juicios. Gloria a Dios. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero quería que entendiera este término que es bien importante. Muchas personas que interpretan el Apocalipsis ponen aquí que el día del Señor es el domingo y no lo es, hermano. Vamos más adelante, vamos al 11. Que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, ¿verdad? Como ya todos conocemos, las 7 iglesias. Y me volví para ver, mire, hermano, cuando usted lea esto, usted imagínese lo que está leyendo. Porque créame que es hermoso cerrar los ojos, leer, cerrar los ojos, imaginarse todo esto que estaba viendo Juan, hermano. Porque créame, mire, esto es lo que vamos a ver nosotros en persona si guardamos la palabra del Señor y retenemos esta palabra hasta el fin. Usted va a ser coronado, gloria al Señor. Usted va a recibir galardones, poderoso Dios. Y a usted se le va a dar el privilegio de cenar en las bodas del Cordero. Pero hermano, es hermoso poder imaginarse lo que Juan está especificando, porque por algo él da los detalles, tantos detalles, y es para que usted pueda imaginarse lo que es ver a Dios. Gloria al Señor. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto se volvió. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, hermanos. Qué hermoso. Ese es nuestro Señor amado, nuestro Jesús, gloria a Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Si usted quiere escudriñar un poquitito más este versículo, en el capítulo 7, versículo 9 de Daniel, habla un poquitito más sobre esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mire, hermano, usted sabe cuántas personas, mire, por ahí usted sabe lo que está circulando y las profecías que circulan por ahí de la gente que ha tenido que sí, revelaciones y cosas. Y el internet está abarrotado de personas que dicen que supuestamente recibieron revelaciones del Señor. Y yo no estoy diciendo que hayan personas que lo hayan recibido, porque Joel ciertamente lo dijo, ¿verdad? Que en los postreros días, ¿verdad?, habrá muchos que van a tener sueños, visiones, gloria al Señor. Y eso se está cumpliendo. Pero tengamos mucho cuidado, porque como les dije en Mateo 24, cuando está empezando y los apóstoles están preguntándole cuáles serán los tiempos, las sazones, el momento de tu venida, él les dice: miren, lo primero, tengan cuidado que nadie los engañe. Porque, hermanos, por ahí hay mucha gente engañando con revelaciones falsas. Usted sabe, mire, yo le voy a dar un tip, ¿verdad? Y esto es espiritual, hermano. De cómo poder entender y tener discernimiento. Usted pida el discernimiento al Señor, que el Espíritu Santo es el que le va a usted dar el discernimiento que necesita para poder entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero algo que el Señor me ha dado y que se los quiero compartir a ustedes es que, miren, cuando Dios le va a revelar a alguien algo, lo primero es el impacto que te da al tú ver esa revelación, al tú ver a Jesús. Muchas personas por ahí dicen: mira, yo vi a Jesús. No, Jesús vino y se me apareció y me dio esta revelación y pronto en tal fecha. Mire, hermano, y así han habido muchos y las fechas no se cumplen. Y muchos que todavía hablan sin fecha y muchas personas hacen caso a lo que dicen. Miren, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a una niña, ¿verdad? Dios la bendiga. Pero, ¿verdad? Ciertamente lo utilizaron para llevar una falsa profecía, diciendo de que no me acuerdo si era el 23 de ahora, de este mes, no me acuerdo el día exacto, pero que tal día iba a salir que un humo y muchas personas iban a morir. Bien, hermano, si la gobernadora, y dice la palabra que nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros gobernantes, ¿verdad? A los que nos están gobernando, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que nos dicen también. Ella nos dice que nos guardemos en nuestras casas y no salgamos. Y antes de esa profecía falsa, porque no se cumplió, antes de esa profecía falsa, todo el mundo saliendo por ahí. Y yo que trabajo en la calle, hermano, los expresos llenos de carros.
Los negocios de comida llenos de carros. Y la gente en las calles, aburrida por ahí. Pero dieron la profecía y créame que yo salí ese día a trabajar y es increíble ver que realmente había muchísima menos gente en la calle. No sé si exactamente estaba vinculado con esta profecía o no, hermano, pero lo que les quiero decir es, miren, tengan mucho cuidado con lo que se escucha por ahí. Lo primero que usted tiene que ver cuando una persona dice yo vi a Jesús o yo vi a Dios, primero que al Padre nadie nunca lo ha visto. Y a Jesús, ustedes lo pueden ver, sí, el Señor se aparece y se le ha aparecido a muchas personas. Miren, en el Nuevo Testamento se le apareció a un montón de personas. Se le apareció a los 12 apóstoles después de que resucitó. Se le apareció a Pablo. Y así sucesivamente se le apareció a un montón de personas. Se le apareció aquí, en esta visión hermosa que tuvo Juan. Pero miren, hermano, ¿qué es lo primero? Miren, antes de hablar de la revelación, que todavía ni he hablado de la revelación, porque Juan no está hablando todavía de la revelación total que Dios le dio. ¿Qué es lo primero que empieza a hablar aquí? Mira, del impacto que tuvo al poder ver a Jesús. La experiencia. Muchas personas se paran a los altares y no hablan ni de la experiencia, como si eso fuera así una revelación y ya. No, y Dios me dijo, y yo lo vi, estaba allí y me dio esta revelación, hermanos, para ustedes en estos tiempos. Y no hablan de esa experiencia. Mire, hermano, si hubo profetas grandes de verdad, los hubo aquí en la Biblia. Juan explica que, mira, caí cuando yo le vi a él. Y mira, él andó con él. 3 años anduvo con él, caminando con él, discípulo amado de él. Dios le mostró cosas profundas a él. Lo sacaba aparte junto con Jacobo y Pedro aparte para enseñarles cosas profundas que a los otros no se les enseñaba. Él tenía otros privilegios grandes. Caminaba con él, vio a Jesús cuando resucitó. Manuel vio la gloria de Jesús. Cosas que, mira, yo anhelo ver. Gloria a Dios. Pero aún así, miren para allá. Cuando lo volvió a ver después, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando yo le vi, caí muerto a sus pies. Hermano, usted no se puede contener cuando usted tiene una experiencia personal con Dios directa, visible, que usted ve a Jesús cara a cara. Según la palabra, usted no se puede contener. La fuerza se te va. Miren, usted cuando lee Daniel se caía al piso y se le iba la fuerza. Ezequiel se caía al piso y se le iban las fuerzas. Y en una parte que yo leí en Ezequiel, él se durmió y todo. Se le fueron todas las fuerzas, hermano. El impacto de tú tener una experiencia directa, personal con Jesús es demasiado fuerte. Demasiado. Todas estas personas, Pablo mismo, hermano, que Pablo mismo habló del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, tuvo esa experiencia de también ir al cielo y ser arrebatado. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Él mismo, hermano, ¿qué pasó? Se cayó el piso. Cuando tuvo esa visión que se cayó el piso, hermano. Cuando oyó la voz del Señor y se le apareció esa luz que, mira, lo dejó ciego. Y hoy en día las personas hablan como que yo tuve una revelación de Dios, que yo vi a Jesús y eso fue así, y así de sencillo. No, hermano, no. Lo primero que usted tiene que escudriñar cuando una persona va a hablarle a usted de una profecía o algo es que usted vea que esa persona se desvive por el impacto que tuvo al principio. Según la palabra, hermano, yo estoy hablando según la palabra. Eso es un tip espiritual para usted tener un discernimiento, ¿verdad? De poder entender. Aún así, ¿verdad? Usted pídale discernimiento al Señor. Yo no doy discernimiento aquí de nada. Esto es algo que le estoy hablando por la palabra del Señor, para que usted esté apercibido de las cosas que se dicen por ahí y pueda entender y diferenciar qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir, poderoso Dios. Así que este siervo del Señor, Juan, tuvo esta experiencia nuevamente de ver al Señor, ¿verdad? Y fue un impacto grande. Ok, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Mire, hermano, otra cosa bien importante. Nada más en el capítulo 21 hay un montón de cosas. Yo no sé si me dé tiempo para poder terminar hasta el capítulo 4, pero vamos a tratar. Gloria al Señor. Mire, aquí en el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Como cuando empecé haciendo el preámbulo, ¿verdad? De Apocalipsis, antes de empezar a leerlo,
Yo les digo a ustedes que hay muchas interpretaciones de Apocalipsis, muchas personas, ¿verdad?, que tienen diferentes maneras de poder entender el Apocalipsis, hermano. Y muchas de estas, gloria al Señor, estas visiones que tienen, ¿verdad?, estos escatólogos y personas y teólogos, ¿verdad?, es que, poderoso Jesús, es que ellos creen que ya todo esto en Apocalipsis, los 22 capítulos de Apocalipsis, ya se efectuaron. Ya todo esto ocurrió, ya todo esto pasó. Y eso no es verdad. Esto no ha pasado, hermano. Usted tenga mucho cuidado con las personas que andan diciendo esto. O muchos dicen, pues parte del Apocalipsis, después del capítulo 4, eso no pasa, eso ya pasó. Lo que no había pasado era del capítulo 1 al capítulo 4, pero mientras Juan estaba escribiendo ya todo eso había pasado y todo eso ya estaba en la historia. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque ciertamente muchas cosas de las que vamos a ver aquí, que son 7 figuras claves del Apocalipsis, eso lo voy a dar un estudio un poquitito más adelante dentro del Apocalipsis. Muchas de las cosas que hablan ahí, a suponer Babilonia, que fue destruida. Apocalipsis me habla de que Babilonia es destruida dentro del Apocalipsis, pero la historia me dice que antes de que Juan escribiese, ya Babilonia había sido destruida por Asiria, por los medo-persas. Que cuando usted sabe muy bien la visión que tuvo Nabucodonosor, que después la pudo interpretar Daniel, la parte de la cabeza era de oro, que era Babilonia. Y después de Babilonia le seguía después los medo-persas, que eran los hombros. Gloria a Dios. Y los medo-persas invadieron a Babilonia y la despojaron completa. Y hoy en día, hermano, cuando usted... Esto lo voy a dar un poquitito más adelante, no quiero abundar mucho en eso, porque quiero que entiendan muy bien qué es Babilonia. Y voy a traer un estudio bien profundo de lo que es la Babilonia actual. Porque ciertamente la Babilonia que existe hoy en día es lo que se arrastra de esa cultura pagana, que es las tradiciones y costumbres paganas de esa ciudad de Babilonia, que estaba localizada en Mesopotamia, y por ahí vamos a seguir. Esto lo voy a dar un poquitito más adelante. Poderoso eres Jesús. Pero son una de las cosas, ¿verdad?, que acontecieron históricamente, pero espiritualmente no sea, gloria a Dios, poderoso Dios, se me va la palabra ahora, no se ha extinguido, gloria al Señor, poderoso eres Jesús. Y así sucesivamente. Aquí dice, escribe las cosas que has visto. O sea, ¿qué Juan vio? Lo que les quiero decir, ¿qué Juan vio? Juan vio esta revelación, las cosas que vio. Él vio las revelaciones desde el principio de lo que le está explicando aquí, que él estaba viendo a Jesús y estaba viendo esta visión de los 7 candeleros y las 7 estrellas, que vamos a ver un poquito más adelante, que las 7 estrellas son los 7 ángeles y los candeleros son las 7 iglesias. Y esa es la visión, eso es lo que él dice, lo que has visto. Jesús mismo le dice a él, no el ángel, Jesús, en esta ocasión, no el ángel, Jesús le está diciendo, escribe esto, ¿verdad? Escribe las cosas que has visto, que es esta visión. Las que son el momento de las 7 iglesias y lo que estaba pasando en las 7 iglesias actual, mientras Juan estaba viviendo, y las que han de ser después de esta. O sea, las cosas que están después de Apocalipsis capítulo 4 no han pasado. Poderoso, dice, escribe, y las que han de ser después de esta. O sea, las cosas que han de ser después de las que están pasando, que son las 7 iglesias, no han pasado. O sea, ahí se cae completamente la teología y la manera de pensar de muchas personas de que el Apocalipsis, después del capítulo 4, ya se efectuó. Y eso no es verdad, hermano. Jesús mismo, mira, Jesús mismo se encargó de decírselo a Juan, y no se lo dijo al ángel, se lo dice Jesucristo mismo a él, que las cosas que han de ser después de estas. Gloria a Dios. Y ahí es que le da el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ¿verdad? Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Estoy en el versículo 20. Y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como el capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Vamos a empezar ahora con las iglesias, las 7 iglesias. En la dispensación, como lo digo ahorita, en Asia Menor, que Asia Menor es actualmente lo que es hoy Turquía. Gloria a Dios. Escribe al ángel de las 7 iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Miren, hermanos, yo me voy a tomar aquí un tiempo para poder explicar algo, ¿verdad?, que es bien profundo. El Señor me lo dio, ¿verdad? Y he tratado de escudriñar
en lo máximo esto que el Señor me dio, ¿verdad? Y es sobre el candelero. Para poder entender un poco el candelero, porque Jesús, si está mencionando tanto el candelero, es importante poder entender por qué Él nos está mencionando tanto el candelero de oro. Desde el versículo 8 hasta el versículo 1 del capítulo 2, desde el versículo 8 del capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 2, perdóname, hermano, está hablando a cada rato del candelero. Y Él está hablando de que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Gloria a Dios, lo voy a buscar aquí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estoy en el versículo 12 del capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros, Él vio a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea, Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis que estamos leyendo, versículo 1 dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vuelve a repetir esta frase. ¿Y por qué el Señor hace esto, hermano? Porque verdaderamente es importante entender qué es lo que está en medio de los 7 candeleros de oro. Le dije en el versículo 8 del capítulo 1 que Él era el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega. ¿Por qué dice el principio y fin, alfa y omega? Hermano, alfa y omega es la primera letra del abecedario del alfabeto griego, y omega es la última letra del alfabeto griego. La primera alfa y la última omega. Principio y fin. La primera letra y la última letra. Gloria al Señor. Y dice: al que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Mire, hermano, yo quiero profundizar un poquitito en esto. Tal vez algunos no van a poder entender esto, ¿verdad?, del todo, pero lo quiero dar, poderoso Dios. Y usted créame que si usted se da la tarea de poder escudriñar, gloria al Señor, de poder estudiar más profundamente, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, gloria a Dios, otras ayudas, ¿verdad?, como unos interlineales, como el que tengo aquí, que les voy a enseñar ahora. Un interlineal es la Biblia misma, escrita en su original, y la parte de abajo, letra por letra, puesta en tu idioma actual, que es el español. Y aquí tengo el interlineal según el texto masorético, que es de los textos en el Viejo Testamento más antiguos que existen en el mundo. El texto masorético, que está en hebreo, ¿verdad? Y están las primeras 7 palabras de Génesis. Cuando usted va a Génesis, voy a explicar esto rapidito, hermano. Miren, el candelero de oro. El candelero de oro, ¿qué significa? El candelero de oro, yo no sé si ustedes han visto por ahí muchos a los judíos que tienen un candelero que tiene 7 candeleros, ¿verdad? Eso se le llama la menorá, que muchas personas, ¿verdad?, lo saben mucho por la festividad esta que tienen los judíos de Hanukkah. Gloria a Dios, que también lo celebran el 25 de diciembre. Ese candelero de oro se representa muchas cosas. Ese candelero de oro representa los 7 espíritus de Dios para los judíos. Esto es bien importante entenderlo, hermano. Y van a ver lo hermoso de lo que es poder entender esto del candelero de oro. El candelero de oro tiene 7 candeleros, ¿verdad?, en uno. Y son los 7 espíritus de Dios, las 7 primeras palabras de Génesis capítulo 1. Los 7 días de la creación de Dios también. Y también significa, no sé si expliqué las 7 fiestas judías también. Las 7 fiestas sagradas de los judíos, gloria al Señor. Y así sucesivamente. Pero lo que quiero traer ahora es el simbolismo que es parte de la cultura judía, de poder entender el candelero de oro, que son los 7 brazos, que significan también las 7 primeras palabras de Apocalipsis, de Génesis 1.1. De Génesis 1.1. Gloria a Dios. Si usted va a Génesis 1.1 en su Biblia, usted va a ver que no hay 7 palabras. Yo lo voy a buscar aquí rapidito, hermano. Usted búsquelo allá en su Biblia. Gloria a Dios. Búsquelo rapidito. Y adore ahí en su casa, gloria al Señor, lo que yo lo encuentro aquí. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Amén. Mire, dicen, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En mi Biblia yo tengo 10 letras. Dice, en el principio, ahí hay 3 letras. Creó Dios, ahí hay 2 letras. Los cielos y la tierra, ahí hay
1, 2, 3, 4, hay 5 letras. En total hay 10 letras en el español, según nosotros leemos la Biblia. Pero en el original hebreo, gloria a Dios, no es así. Y es hermoso poderlo ver, hermano. Se lo voy a mostrar ahora para que usted pueda entender que muchos de nosotros, ¿verdad? Yo también, antes de poder entender esta parte de la palabra del Señor, creía que Jesús en la profecía bíblica empezaba desde Génesis 3:15, pero no es así, hermano. Jesús está desde el primer versículo de la Biblia. Y si nosotros leemos literal en español, como lo vemos aquí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted me va a decir, hermano Víctor, yo no veo la palabra Jesús ahí en el primer versículo. Yo veo que dice Dios. Pero hermano, lo vamos a ver ahora, que vamos a profundizar un poquitito en esto. Porque si Jesús habla tanto del candelero de oro y dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, y lo dice 2 veces, en 2 capítulos, en los primeros 2 capítulos, es porque es algo importante que Él quiere que nosotros entendamos. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, y como le dije, una de las cosas que representa el candelero de oro es, para los judíos, las 7 primeras palabras de Génesis 1:1. Gloria a Dios. Poderoso eres el Señor. Yo voy aquí a virar un momentito la cámara para que usted vea. Gloria al Señor. Vaya conmigo aquí viendo. Gloria a Dios. Ok. Esto es lo que le estaba hablando a ustedes del interlineal, que habla en el original arriba en hebreo y abajo, pues, palabra por palabra, como puede ver en español, en nuestro lenguaje actual. Y esta es la primera página de Génesis, de la Biblia hebrea, del texto masorético, que es el texto más antiguo que hay del hebreo. Dice aquí, miren, se lee, en hebreo se lee de izquierda a derecha, no como nosotros leemos de derecha a izquierda. Dice así, miren: en principio, creó. Déjame pararme un momentito aquí, hermano, perdónenme, para que usted pueda ver mejor aquí. Dice: en principio, creó Dios. Esta palabra que está aquí no se traduce. Los cielos y la tierra. Y cuando usted ve aquí, estas son las 7 palabras que habla el candelero de oro. Usted ahí, mientras usted está en la casa, usted se imagina el candelero de oro aquí, mira, así, esta así, esta así, esta aquí, así, usted sucesivamente. Se lo imagina ahí. Y usted puede ver aquí, que dice: en principio creó Dios. Y esa palabra es Elohim en el original, que es la palabra que está aquí en hebreo. Yo lo traduje acá un poquitito, ¿verdad? En la lengua itálica en la que nosotros escribimos. Mira, dice Elohim. Elohim, hermano, significa dioses. Es el plural de Eloah, que es Dios. Pero usted no interprete eso como si nosotros creyéramos en dioses, sino que esta es el plural del Dios que nosotros conocemos. Esto significa que Eloah, que Dios, es la unidad compuesta de Dios. O sea, Dios está compuesto. Dios es uno compuesto de tres partes, gloria a Dios, de 3 en Él mismo, gloria a Dios. Dice él: en principio creó Dios, Elohim. Se traduce dioses para que lo podamos entender bien, pero es un solo Dios, hermano. Esta palabra que no se traduce, los cielos y la tierra. Esta palabra, hermanos, aquí que no se traduce, es Jesús. Él dice: yo ando en medio de los 7 candeleros de oro. Y como le dije, son las 7 primeras palabras de Génesis para los judíos en el candelero de oro. Y esta palabra de aquí, cuando usted ve estas letras que están aquí, esta es la primera letra del alfabeto hebreo y la última. Esta es la Aleph, que yo la puse ahí arriba. Esta es la Aleph, la que está a la izquierda. Y esta es la Tav, que es la que está acá, que parece como una ñ. La primera y la última letra del alfabeto hebreo, que al traducirla después al griego, porque como sabemos bien, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis fue escrito en griego, pero el Génesis fue escrito en hebreo. Podemos ver que es principio y fin, alfa y omega, es en griego, y en hebreo es Aleph y Tav. Yo ando en medio de los 7 candeleros de oro. Y cuando usted ve bien esto, hermano, esto es hermoso, mire. En principio creó Dios, creó Elohim, la unidad compuesta de Dios. Creó Dios y está dentro de ella, de esta misma palabra. Lo que pasa es que esta palabra aquí no se traduce, porque es la que está en el medio. Creó Dios, mira, en el principio creó Dios, Aleph y Tav, Dios, Aleph y Tav, que es Jesús, los cielos y la tierra. O sea,
Jesús, en la unidad compuesta, se desprende de esta palabra que está aquí, que es Dios, hermano. Mira eso, qué hermoso. Esta palabra que está aquí significa dioses, y esta palabra es la que se desprende de esta. Jesús se desprende. Mira, hermano, hay que tener mucho cuidado con esto que yo estoy hablando, porque usted no vaya a malinterpretar. Jesús no es un Dios aparte de Dios. Lo que pasa es que cada uno en la Trinidad tiene una función en particular, siendo uno el Dios. Que más adelante, miren, en Juan 10:30, usted lo puede buscar después. En Juan 10, versículo 30, él dice que yo y el Padre somos, que dice él, somos uno. Yo y el Padre somos uno, y en el original esa palabra significa ejad, que es unión compuesta. Yo y el Padre somos uno. Pero ese uno, mire, gloria al Señor, aquí se desprende de esta palabra, Jesús. Y ahí empieza Dios a crear según la imagen. Miren, hermano, esta es la imagen, Jesús. Y empieza Él a crear los cielos y la tierra, y por ahí sucesivamente. Gloria al Señor. Miren, hermano, aquí vuelve otra vez a repetirse esa palabra. Poderoso Dios. Miren esto que hermoso. Dios, y dijo Dios, sea luz. Esto es lo que yo estaba explicando los otros días en el otro estudio bíblico. Y dijo Dios, sea luz. Y fue luz. ¿Quién era esa luz? En el versículo 3 de Gloria al Señor de Génesis. Y vio Dios Aleph y Tav. Y vio Dios Aleph y Tav, que es Jesús, que lo volvemos a ver acá arriba, que él dice, yo soy el alfa y el omega, la primera letra y la última letra del abecedario. Dice aquí otra vez, se vuelve a mencionar, yo soy, y vio Dios Aleph y Tav, la luz. Y vio Dios Elohim, y vio Dios Aleph y Tav, la luz. O sea, la luz es Aleph y Tav. Hermano, eso es hermoso de poderlo entender. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Para poder entender eso del candelero de oro, déjame volver a poner esta cámara aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tal vez muchas personas no vayan a entender esto que yo les acabo de explicarles, gloria a Dios, pero para los que sí, pues, gloria a Dios. Poderoso Dios. Si usted quiere escudriñar bien la palabra del Señor, hermano, usted a veces tiene que tener y acudir, ¿verdad?, a ciertos recursos, ¿verdad?, en los originales. Hay personas que le huyen a esto, gloria a Dios. Dicen que nosotros no necesitamos estas cosas, ¿verdad?, para poder ser personas espirituales, hermano. Ciertamente sí nos ayudan a ser personas, ¿verdad?, cada día más espirituales, porque entendemos más el original en donde verdaderamente se nos trajo la palabra. Y usted dirá, hermano, pero es que yo realmente no siento que yo debo estudiar estas cosas. Y esto, hermano, si usted quiere o no quiere, ¿verdad?, eso es decisión suya, ¿verdad? Y lo hablo porque, ¿verdad?, muchas personas se me han acercado y me han dicho, están en contra de estudiar estas cosas de los originales. Pero, hermano, miren, hay esencia, hay cosas hermosas y profundas que Dios quiere que se encuentren ahí, revelarnos a nosotros, pero nosotros también tenemos que buscar. Ven, hermano, gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa de poder entender que Jesús está en el primer versículo de Génesis. Que Jesús mismo se desprende ahí mismo para que Dios empiece a crearse en una imagen. Gloria a Dios. Es hermoso poder entender eso. Y verdaderamente, hermano, miren, tal vez usted dirá, es que yo realmente no soy una persona tal vez muy intelectual. Yo soy de estudiar hebreo y griego, hermano. Miren, yo he estudiado un poco, ¿verdad?, lo que es el hebreo y el griego, ¿verdad? No a totalidad, ¿verdad?, porque esto requiere muchos años de estudio, ¿verdad? Gracias a Dios he podido adquirir algunos libros para poder entender, ¿verdad?, los originales y poder entender Apocalipsis en su original griego, ¿verdad?, para poder entenderlo más a profundidad y entender más el concepto de lo que Dios nos quiere traer, porque, hermano, al poder traducirlo a otros idiomas, se pierde mucho la esencia original que Dios quiso traer. Es importante estudiar eso. Y usted dirá, pues, hermano, si usted quiere estudiarlo, pero mire, tome la iniciativa también de usted también escudriñar y poder buscar estas cosas. Mire, este interlineal que yo acabo de mostrarle aquí, gloria a Dios, míralo aquí. Esto usted lo puede encontrar en cualquier librería por ahí, cristiana. Ese es en el Viejo Testamento, son 4 tomos, y este es en el Nuevo Testamento. Son interlineales, hermano, y nos ayudan a poder entender las cosas en su original. Gloria a Dios. Y mire, hermano, si yo le llego a contar a ustedes mi testimonio
realmente no tiene nada que ver con una persona que salió de la calle, un bocachón o un tirador de droga ni nada de eso, hermano. Miren, yo era una persona que tenía problemas para poder estudiar, gloria a Dios. Yo tenía muchos problemas para poder estudiar y a mí me tuvieron que sacar de muchas escuelas, hermano, porque no daba el grado, me colgaba. Pero nunca me colgué, pero estuve a punto de colgarme y mis padres siempre estaban tratando de cambiarme de escuela. La última escuela que yo estuve, hermano, estuve con un programa especial que se llamaba DIE. Gloria a Dios. Estuve allí también estudiando con jóvenes, ¿verdad?, que eran autistas. Porque verdaderamente, hermano, mi coeficiente intelectual era demasiado bajito. Y casi todo lo que se me daba en matemática, español, en todas las clases, hermano, mira, yo iba a coger las clases y yo no entendía absolutamente nada. Y casi ni pasaba las clases, me tenían que dar un montón de tutorías, mi mamá es maestra, me tuvo que ayudar un montón para poder pasar las clases, porque hermano, yo no entendía absolutamente nada, yo tenía mi mente y en verdad me frustraba, lloraba mucho, porque yo quería entender las cosas así como mis demás compañeros, ¿verdad?, podían entender, y era bien frustrante, hermano. Mire, y gracias al Señor, el tomar la iniciativa de conocer a Jesús, de buscar más allá, decir, Señor, yo quiero encontrarte en cada versículo, en cada esquina de cada palabra que está en tu Biblia, en tu palabra. Hermano, y uno toma la iniciativa y Dios te abre la mente. Créame, yo no me abochorno de decir esto, ¿verdad? Yo era una persona, ¿verdad?, que no era muy intelectual. Gloria a Dios para la sociedad, ¿verdad? Mi coeficiente intelectual, que hoy en día se le conoce por ahí como lo que es el IQ, ¿verdad? Yo lo tenía bien bajo. No era una persona, ¿verdad?, que tenía mucha capacidad para poder retener mucha información. Y tenía muchos problemas para eso, hermano. Y no era por vagancia, créame. Yo en mis últimos años de estudio traté de dar el máximo y, hermano, casi ni paso el cuarto año de escuela. Así que, hermano, mire, usted toma la iniciativa de buscar a Dios y poder entender su palabra completa. No le tengan miedo que sea buscar que sea los originales, en griego, en hebreo. Hermano, mira, mientras más usted se acerque al original, según se transmitió por primera vez la palabra del Señor, menos adulterada está la palabra, porque, hermanos, casi todas las Biblias, mire que yo he comprado diversas Biblias y me las leo, casi todas las Biblias están adulteradas, una cosa increíble. Esta misma que yo uso, hermano, la Reina Valera, yo he tenido que escudriñar mucho porque hay muchísimas cosas que se le han sacado de la palabra del Señor y se le han añadido también. Y por eso es bien importante poder estudiar la palabra del Señor, hermano. Mira, y me voy a atrever a decir esto también. Es tan importante estudiar esto y tratar de buscar hasta los originales, hermano. Y usted busque en internet, mira, hacia los interlineales, como le dije. Si usted no sabe griego, ni hebreo, ni nada de eso, pues busque un interlineal. Y ahí busca la palabra exacta tal y como está en su contexto original hacia su lengua actual que usted está hablando, que es el español. Y eso lo venden por ahí en cualquier... Yo lo he visto en casi todas las librerías cristianas que he ido. Y es bien importante, hermano, poder estudiar esto porque hay veces que nos paramos en el altar sin escudriñar bien el versículo, hermano. Y tristemente, aunque esto suena un poco fuerte, pero es la verdad, estamos hablando cosas que Dios nunca dijo. Y es verdad. Hay cosas, por lo menos en la Biblia que yo uso, en la Reina Valera, que cuando usted va al original, esos versículos bíblicos después se le añadieron. Y hay veces que muchos de esos versículos bíblicos nos paramos al frente en el altar diciendo que Dios nos dio esa palabra para dar, hermano, y créame, esto suena un poquitito fuerte, ¿verdad? Pero hay cosas ahí que se le añadieron y yo las estudio. Yo uso la Reina Valera, no es que yo condene a la Reina Valera. Dios ha utilizado la Reina Valera para llegar a muchísimas almas en el mundo. Pero ciertamente tiene cosas que se le han añadido y quitado, cosas que tampoco tiene. Y cuando usted va al original, pues usted se nutre de eso. Así que, hermano, pues usted busque acercarse a Dios lo más que usted pueda en espíritu, en lo espiritual. Usted ayune, usted ore, pero también en la palabra trate de acercarse lo más que pueda. No se conforme con una traducción nada más y lea todo el tiempo ahí la Reina Valera. Usted busque en el sentido original, busque el griego, busque el hebreo en el Viejo Testamento para que usted pueda, ¿verdad?, acercarse más hacia lo que es la esencia directa de lo que el Señor trajo, ¿verdad?, en su palabra. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir con el estudio bíblico. Quise que entendieran eso del candelero de oro, hermano, porque verdaderamente es hermoso poder entender eso. Y hacia cómo se desprende también esa luz, que es Aleph y Tav, que es la primera letra del alfabeto hebreo.
y la última, gloria a Dios. Mire, hermano, y algo que se me olvidó decirle, la primera letra del alfabeto hebreo, yo le leí Génesis ahora mismo, Génesis capítulo 1, versículo 1, las primeras 7 letras que están ahí, que simbolizan la menorá, que es el candelero de oro. Y realmente quien escribió Génesis, y ustedes, ¿verdad?, que estudian la palabra del Señor saben que el Génesis lo escribió o fue dictado por Moisés. Y Moisés no escribía en hebreo, como yo lo acabo de leer aquí, pero si usted ve, aquí mismo en este interlineal tengo el alfabeto para el hebreo también, que fue la lengua que Moisés utilizó para escribir Génesis. Y miren, hermanos, que esto es sorprendente de verdad. La primera letra en el parlo-hebreo del texto sinaítico que escribió Moisés en el Sinaí era un carnero, la primera letra, y la última letra del alfabeto parlo-hebreo es una cruz, simbolizando el sacrificio en la cruz del Calvario, hermano. Eso es hermoso, de verdad. Tal vez para muchas personas esto sea un poco aburrido, pero hermano, mira, mientras usted se acerca cada vez más, usted va buscando más la esencia de lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros, y es hermoso. En medio de esas 7 palabras que Aleph y Tav en el hebreo, en el parlo-hebreo es un carnero, la primera palabra, la primera letra, perdónenme, y la última letra es una cruz, y las dos están unidas, es el sacrificio en la cruz. Corrobora todavía más que era Jesús el que está en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, vamos a seguir, gloria al Señor. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que es en el capítulo, estamos en el capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia. Estamos hablando de la iglesia sin amor. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Hermanos, miren, con el tiempo que estoy viendo ahora no me va a dar para poder terminar hasta el capítulo 4. Yo voy a tratar de resumir un poquitito, gloria a Dios, las 7 iglesias. Porque miren, usted ya que ha estudiado o ha leído tal vez ya el Apocalipsis, sabe muy bien lo que son las 7 iglesias. Poderoso eres, Señor. Gloria a Dios. Y realmente las 7 iglesias, cuando usted las lee, literal, ¿verdad?, era en su contexto, ¿verdad?, cuando Juan le estaba llevando las 7 cartas, era para las 7 iglesias actuales de ese momento, pero también son para las 7 iglesias de ahora, hermano. Cuando usted tiene un problema espiritual, usted está pasando por una crisis espiritual, usted está necesitando identificarse en la palabra del Señor, en un texto bíblico, mire, usted vaya a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, muchas veces usted se identifica espiritualmente. A veces usted ha perdido el primer amor, está como en Éfeso, gloria al Señor. Poderoso eres, Señor. A veces está como la iglesia de Esmirna, gloria a Dios, que ha sido perseguida. La iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Gloria al Señor, donde estaba el trono de Satanás. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas de las personas cuando leen esto se identifican con las 7 iglesias. Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y así sucesivamente. La Odisea, como usted sabe muy bien, es la iglesia que estamos viviendo hoy en día. Es la iglesia tibia, hermano. Hoy, en el cuerpo de Cristo, es donde más tibia la gente está, gloria a Dios. Donde las personas más tibias están, hermano. Y miren esto, que es hermoso, hermano, que el Señor nos haya traído para encerrarnos en nuestras casas en este tiempo, para que nos calentemos más en el Señor. Porque verdaderamente, créame que, y yo hablo personalmente, hermano, yo no soy el más espiritual del mundo. A mí me ha entrado la tibieza también. Y yo he tenido que pedirle al Señor, Señor, lléname de tu espíritu, ayúdame a estar en ese fuego ardiente tuyo. Y el Señor me dice, mira, aviva el fuego del don de Dios que Dios puso en ti, depositó en ti, gloria al Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, gloria al Señor. Nos toca a nosotros avivar ese fuego, hermano. Y nos toca a nosotros en este momento que estamos encerrados buscarle al Señor y de su presencia, hermano, saciarnos, hermano. Orar, ayunar, leer la palabra, profundizar en la palabra, decirle, Señor, ayúdame a entender por tu espíritu, Señor, cada palabra que está aquí, Señor. Santo eres, Señor. Pero esa es la iglesia, tristemente, hermanos, que estamos viviendo hoy en día. También algo de las 7 iglesias bien importante es que las 7 iglesias en la historia, ¿verdad?, son también las 7 etapas de la iglesia. Cuando vemos la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia, gloria a Dios, que perdió el primer amor, ¿verdad? La iglesia apostólica, la iglesia que Jesús fundó, y lo escribí aquí, las etapas en la historia, gloria al Señor. Esa va del año 33
al año 100 después de Cristo. Gloria a Dios. El ministerio apostólico. Después de esa va la segunda etapa de la iglesia, que es la iglesia primitiva. El periodo de las persecuciones, cuando se desató toda esa persecución contra los cristianos, que fue desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Esa es la de Esmirna. La iglesia de Pérgamo, que según la historia, ¿verdad?, y las etapas de la iglesia, es la tercera, es la iglesia imperial. Esa fue cuando se fusionó la iglesia con el Estado, en el 313 después de Cristo, con Constantino y en el edicto de Milán, que ese fue el edicto que estableció Constantino de que la iglesia cristiana iba a ser la religión del Estado. Pero ahí hubo un problema, que fue que todas las costumbres paganas que tenían los romanos se mezclaron y se fusionaron también con la iglesia, y ahí se contaminó mucho a la iglesia con las tradiciones paganas que hasta hoy en día, hermano, tristemente la iglesia sigue celebrando y sigue proclamando ciertas costumbres paganas. Pero seguimos, mira, la cuarta es la iglesia del oscurantismo, la iglesia de oscuridad, la caída espiritual de la iglesia, que fue casi de 1000 años de trayectoria, ¿verdad? Fue la iglesia de Tiatira, del 475 al 1517 después de Cristo. La iglesia de la Reforma, que fue la que vino después, la iglesia de Sardis, en el 1517 al 1680, inicio de la Reforma y la Contrarreforma, ¿verdad? Ahí fue cuando en el 1517, ¿verdad?, Martín Lutero, ¿verdad?, hizo la Reforma, clavando la 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿verdad? Y de ahí en adelante se formó la Reforma Protestante, ¿verdad? Para contrarrestar, para poder también, hermano, traer a luz lo que verdaderamente la iglesia estaba viviendo en ese tiempo. Realmente, tengo que ser claro, no era la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, sí había gente de Cristo y iglesia de Cristo dentro de la religión católica, que muchos de ellos por la historia, hermanos, por libros de historia, usted lea muchos libros de historia para que pueda entender esto. Muchas personas que estaban dentro del catolicismo, antes de Martín Lutero, trataron de hacer reforma también, pero la religión católica los asesinó y los mató. Gloria a Dios. Muchas personas, siervos del Señor, también proclamaron la verdad de Dios, y por proclamar la verdad de Dios, hermano, esto yo no me lo estoy inventando, esto está en la historia y yo lo he leído, el libro de historia que tengo aquí. Muchas personas proclamaron la verdad del Señor y el Papa de ese entonces los mandaba a ejecutar. Esto no son cosas que yo me estoy inventando, hermano. Esto sucedía y había que atacar esto también, hermano, porque créanme, si usted es un católico que me está escuchando ahí, ¿verdad? Yo tengo también mucha familia católica, pero hay que hablar las cosas como son y la verdad de Dios. Esto no es que yo lo ataque a usted, hermano, es que yo estoy hablando la verdad de Dios. Y hasta hoy en día, créame que si usted es católico ahora, en ese tiempo no iba a ser católico jamás. Porque para ese entonces usted tenía que estar en los tiempos de la Santa Inquisición. Usted tenía que estar de acuerdo que usted tenía que matar gente y mandar a matar gente. Si usted veía gente como yo que estaba hablando tal vez la verdad, usted tenía que mandar a matarme. Tristemente, pero así mismo era, hermano. Así de triste. Y hoy en día todavía esta religión profesa muchas cosas, desde que la etapa de la iglesia imperial, que es la etapa número 3, se fusionó, ¿verdad? Se unieron el Estado con la religión y ahí se mezclaron un montón de paganismo que hasta hoy en día, pues tristemente, la religión católica todavía profesa. Y eso hay que hablarlo también, porque hay muchas personas que desconocen esto y no saben, hermano. Eventualmente en el Apocalipsis, yo voy a seguir hablando de esto porque la religión católica también está en el Apocalipsis. Voy a hablar de esto. Yo no voy a hablar de cosas que yo creo, no, hermano, yo voy a hablar de cosas que están en la palabra del Señor y vamos a estudiarla profundamente para que se pueda entender. Bien, la iglesia moderna, que después fue la iglesia de la expansión, que se empezó los misioneros a expandir el evangelio, en la iglesia de Filadelfia, que fue desde el 1680 al 1900. Y entonces la iglesia actual, desde el 1900, es la iglesia, pues, que después del 1900 se levantaron muchos evangelistas, muchos pastores, hablando de la sana doctrina. Hubo un avivamiento bien grande. Hermano, la palabra avivamiento no está en la palabra del Señor, no está en la Biblia. Pero sí hubo un avivamiento bien grande, hermano. Muchas personas Dios las levantó con poder y unción para proclamar la palabra del Señor tal y como estaba. Y miles de almas se convirtieron al Señor. Miles de almas. Y se convertía al Señor genuinamente. Seguían el Evangelio de Dios genuinamente, desde 1900, hermano. Usted lo puede buscar en la historia. Pero tristemente ya estamos en el siglo XXI.
Gloria a Dios. Y es triste, hermanos, que pues estamos viviendo la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia tibia, como lo está diciendo desde el principio. La mayoría de las personas en la iglesia están tibias, hermanos. Y las iglesias tibias no se van a ir con el Señor. Los que están dentro de la iglesia que son tibios no se van a ir con el Señor. Hay que estar caliente, hermano. Usted que me está escuchando ahí, caliéntese en el Señor. Y si está caliente, pues siga perseverando ahí. Y siga calentándose más en el Señor, poderoso Dios. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Tú eres grande y poderoso, Señor. Gloria al Señor. Ya estoy en las iglesias. Traté de avanzar un poquitito. Bueno, hermano, me voy a parar un momentito aquí en la iglesia de Filadelfia. Como muchos saben y han estudiado el Apocalipsis, en el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, nos especifica aquí una parte bien importante de Filadelfia. Gloria a Dios. Yo creo que con esto voy a ir terminando y voy a seguir con los otros capítulos más adelante, porque en verdad, hermano, el tiempo no me va a dar. Ok, pero dice el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermano. Y esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero todavía no ha acontecido. Han habido montones de tribulaciones, han habido momentos oscuros en la historia, pero no hacia el mundo entero completo, que lo abarque completamente a todos los continentes. Y eso va a ocurrir, hermano. Esto es profético, esto está en Daniel también. Vamos a tocar eso un poco más adelante. Pero dice, Dios le da una promesa a la iglesia que la va a guardar. Y junto con esta, hermano, hay otras más. Mira, usted puede buscar en Proverbios 11:8, donde dice que el justo y el impío no van al mismo lugar. Dios libra al justo y al impío lo lleva al lugar que le pertenece. Y lo puede buscar en Proverbios 11, el capítulo 11, versículo 8. Gloria al Señor. Y por ahí sucesivamente. Está Romanos 5:9, puede apuntar esa también. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10, yo la voy a buscar un momentito. Gloria a Dios. Mira, hermano, Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Mira, más claro no puede estar aquí, hermano. El que nos libra de la ira venidera. Y como este hay muchos más, pero no los voy a tocar ahora, hermano, porque si no nunca vamos a acabar. Pero mire, este es clave, este pasaje bíblico, este versículo bíblico es clave, porque dice: y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Viene una ira grande sobre toda la tierra, la que nos está hablando en Apocalipsis capítulo 3, que Dios nos va a guardar, hermano. Y esa es la diferencia que hay a partir del capítulo 4, que lo vamos a ver. Es que la iglesia va a ser arrebatada, según habla Pablo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. La iglesia va a ser arrebatada en los aires. Muchas personas confunden esto, hermano, el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son dos acontecimientos individuales. Tal vez haya algún hermano o alguna persona que me está escuchando ahí que no crea en esto que yo estoy diciendo, porque se le ha enseñado una doctrina, ¿verdad?, donde ellos no prueban esto, gloria a Dios, pero bíblicamente es así, hermano, porque el arrebatamiento es un acontecimiento, como habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde nosotros vamos a ser llevados hacia un lugar, al cielo, gloria a Dios. Entonces, en la segunda venida Jesús viene a la tierra y toca la tierra. Como usted ve los acontecimientos del arrebatamiento en la palabra del Señor, la iglesia es llevada al aire y Jesús nunca toca la tierra. Pero más adelante en Apocalipsis vemos que cuando Jesús vuelva otra vez después de las bodas del Cordero, el Señor viene en su segunda venida, es en donde todo ojo lo verá y Él toca la tierra, como dice en Zacarías capítulo 14, que dice que cuando Él toque la tierra, hermano, Él va a volver, según le dijo en Hechos capítulo 1 a los apóstoles, los ángeles que estaban ahí le dijeron: así como ustedes vieron al Señor irse, así lo van a ver volver. Pero no le estaba hablando literalmente como en visión, le estaba diciendo que al mismo lugar
Usted le hace Hechos capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 es en donde lo especifica bien. Ellos estaban en el Monte de los Olivos. Jesús ascendió a los cielos en el Monte de los Olivos. Y en Zacarías capítulo 14, me parece que está en capítulo 14, poderoso Dios. Yo no quiero hablar cosas que no estén en la palabra, hermano. Usted me perdona, gloria a Dios. Yo lo voy a buscar aquí rapidísimo. No es que me parezca, es que esté, gloria a Dios. Amén, sí, en el capítulo 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea, está hablando de la segunda venida. Y Jesús va a volver en el mismo lugar donde Él ascendió. Él va a volver al monte de los olivos. Estoy hablando de la segunda venida, no estoy hablando del arrebatamiento. Su segunda venida visible. Él va a tocar la tierra y dice en Zacarías que ese monte se va a partir en dos, hermanos. Y ahí es que va a empezar la batalla. Gloria al Señor. Bien importante poder identificar y diferenciar estos dos acontecimientos, que muchos los dan como si fueran uno, pero estudie bien la palabra del Señor. La palabra del Señor, no libritos por ahí que usted vea, gloria al Señor. Poderoso Dios. Usted estudia la palabra del Señor y usted va a poder entender que estos acontecimientos son diferentes. Y es bien importante poderlos identificar y diferenciar, hermano. Porque en uno usted se va y en otro el Señor viene. Gloria a Dios. Y si no predicamos que la iglesia se va, porque el Señor viene a buscar a su iglesia y no pase por la ira venidera, pues usted se queda creyendo una doctrina en donde se va a quedar. Gloria a Dios. Usted se tiene que preparar para poder irse con el Señor. Y hermano, no, muchas personas que creen que se van a ir con el Señor no se van a ir. Suena fuerte, pero es la realidad, hermano. Muchos creen que se van a ir en el arrebatamiento y no se van a ir. Las personas que se van a ir con Cristo son personas que estén calientes en el Espíritu, que sean obedientes a la palabra del Señor, hermano. Y como les dije desde el principio, esta palabra de Dios ha sido sumamente adulterada. Usted tiene que escudriñar bien la palabra del Señor para poderla cumplir tal y como Dios quiere que usted la cumpla. Y ser obediente al Espíritu, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. No todo tampoco está en la palabra del Señor. Hay cosas espirituales que Dios te revela que no necesariamente están en la palabra del Señor. Hay cosas que Dios te manda a sacar de tu vida que literalmente no la ves en la palabra del Señor. Hay maneras en donde Dios quiere moldearte hacia tu forma de conducta, tu manera de vestir, que sí hablas en la palabra, pero específicamente cómo es el vestido, qué debo ponerme, qué no debo ponerme según actualmente. Hermano, el Señor es el que sabe y el que te toca tu corazón para que tú sepas sacar lo que no es de Él. Poderoso Dios. Importante estar preparado, hermano. Estos no son momentos para estar jugando a ser cristiano. Aquí hay que ser un cristiano de verdad. Aquí hay que amar a Jesús de verdad, de todo corazón, y entregarse a Él, cueste lo que cueste, hermano. Se burlen de nosotros, la iglesia se vacíe, hermano, esto es hasta el final. Cueste lo que cueste, poderoso Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, yo voy a dejarlo hasta aquí, hasta el capítulo 3. Y eventualmente voy a seguir del capítulo 4 en adelante, porque verdaderamente el capítulo 4 es bien extenso. Ese único capítulo y el principio, y es bien profundo. Quiero tocarlo para la próxima porque verdaderamente no me va a dar el tiempo. Gloria a Dios. Pero espero, ¿verdad?, que esto le haya servido de mucho provecho. Lo atesoren en su corazón, hermanos. Todo lo que esté en Apocalipsis, atesórenlo en su corazón. Nos lo dice en el capítulo 1. Usted guarde las palabras de esta profecía y usted será bienaventurado. Lo dice la palabra del Señor. Y, hermano, pues, Dios le ha placido, ¿verdad? Gloria a Dios. Que yo de este estudio bíblico, hermanos, y créame, yo no me creo nadie, gloria a Dios, ni ningún maestro, gloria al Señor, doctor, ni nada, que sí, no, hermano, yo amo la palabra del Señor y yo quiero que usted, ¿verdad? Yo quiero compartirle a usted lo que Dios me da a mí, para que usted se goce, ¿verdad? Pueda entender con detalle el Apocalipsis, las profecías bíblicas. Después eventualmente voy a tratar de hablar sobre las otras profecías bíblicas que están en la Biblia, gloria a Dios. Pero Dios tocó mi corazón para que hablara sobre el Apocalipsis, hermano, porque de esto no se está hablando casi. Muchas personas le huyen a este tema, no quieren profundizar mucho en él, y esto es bien importante, profundizar en él. Gloria a Dios. Así que, hermano, los dejo aquí con estas palabras. Gloria al Señor. Los amo mucho en el Señor, a todos los que están ahí conectados. Gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Seguiremos con este estudio
el próximo miércoles, gloria a Dios, creo que es a las 9 de la noche. Después yo lo voy a estar posteando por ahí para que se conecte y siga gozándose en el Señor y de este estudio bíblico, gloria a Dios. Así que a Dios sea toda la gloria y toda la honra, lo amo mucho en el Señor y siga para adelante en el Señor, gloria a Dios, poderoso Dios. Será hasta la próxima, hermano. Amén.